Muchas gracias. Bueno, quería empezar agradeciendo vuestra presencia, agradeciendo a Beijing el patrocinio de esta mesa redonda, que yo creo que va a ser muy interesante. Y sin más, voy a empezar a presentar a los miembros de la mesa. Empezaré por José Luis, que ya lo conocéis, José Luis Poveda. No lo presento. Andrés tampoco lo presento porque ya ha participado en una mesa anterior. Juan Carlos Pérez Pons, Hospital Arnau Llíria, farmacéutico de Pro. Victoria González. Victoria González es un lujo tenerla aquí. Victoria es farmacéutica, estudió en Madrid, aunque es de Albacete, estudió en Madrid. Pero luego, posteriormente, se doctoró en Brighton, en Reino Unido. Ya ha trabajado en varias empresas multinacionales en el área de la investigación clínica con medicamentos. Actualmente es la directora de operaciones clínicas de Beijing, España. Beijing, que es un laboratorio que nos suena poco, pero que me da la impresión de que nos va a sonar mucho en el futuro, porque además nació en 2010, o sea que es relativamente nuevo, y está orientado absolutamente a la investigación clínica con medicamentos biotecnológicos de lo que nosotros llamamos medicina personalizada, con lo cual va a dar mucha guerra. Y a mí la verdad es que me encanta tenerla aquí con nosotros. Arturo Zornoza, que es de Alfafar, por cierto, de aquí cerquita. Sí, es abogado en ejercicio. Está aquí por tres cosas. Primero, porque es paciente, un paciente hematológico, lo lleva fenomenal, por cierto. En segundo lugar, porque es voluntario hospitalario. Es una persona que ha decidido dedicar tiempo de forma altruista a ayudar a otras personas con patologías oncohematológicas. Y en tercer lugar, porque además es representante de pacientes, es el presidente de ASEUAL, de la Asociación de Pacientes de Leucemia, Linfoma, Mieloma y otras enfermedades hematológicas o de la sangre, ¿vale? Yo creo que la mesa es interesante. Y yo tengo una introducción muy cortita, porque me gustaría oírlos a ellos. La investigación clínica con medicamentos en los últimos años en nuestro país, en el mundo, pero especialmente en España, ha pegado un subidón importante y todos lo sabemos. Se ha incrementado de forma significativa, gracias en primer lugar a los pacientes, por cierto, y al impulso de la industria farmacéutica y de los centros asistenciales, ¿vale? El nivel de la investigación clínica con medicamentos en nuestro país es alto, es muy elevado, y yo creo que está por encima del nivel asistencial, aunque no lo percibamos. Por ejemplo, España, en la pandemia de coronavirus, ha sido el primer país europeo en investigación clínica, y poca gente lo sabe, el primero en Europa. Y el cuarto en el mundo en número de ensayos y de investigaciones clínicas con medicamentos. O sea, tenemos un país que la verdad es que podemos estar orgullosos. Somos capaces de lo mejor y en algunas ocasiones de lo peor. Por eso es tan divertido España, ¿no? En la Comunidad Valenciana tenemos acreditados 12 comités éticos de investigación con medicamentos, 11 públicos, 1 privado. Y en la Comunidad Valenciana tenemos un nivel importante de investigación clínica, cerca del 40 al 50% de todos los ensayos que se hacen en nuestro país tienen participación en nuestra comunidad, es decir, tenemos un nivel elevado. Y yo quería comentar solo un tema, y es que el futuro, y eso si leéis un poquito sobre la investigación clínica desde el punto de vista de la promoción de los laboratorios, pues el futuro está en la descentralización, ¿vale? Y eso nos afecta muchísimo a nosotros. ¿Por qué? Porque la descentralización, cuando hablamos de descentralización de los ensayos clínicos, es que es algo muy importante. Se refiere a que en España está concentrada la investigación clínica con medicamentos en 2 polos, que son Madrid y Barcelona. En la mayor parte de los hospitales
investigadores están en Madrid y en Barcelona. Y eso está muy bien para Madrid o Barcelona o para los pacientes de Madrid y Barcelona. La descentralización lo que intenta, y yo creo que la industria farmacéutica va a pegar un acelerón en eso, es en utilizar todos los medios del país, que hay muy buenos centros, pero están fuera de ese ámbito. Eso incrementa el reclutamiento, que es muy bueno para la industria farmacéutica, pero también hace dos cosas muy importantes. Uno, mejora la equidad del acceso de los pacientes a los ensayos clínicos, y eso es fundamental. Y segunda cosa importante, va a tirar de los centros asistenciales. Con esto quiero decir que el futuro de los próximos años, hablando coloquialmente, va a empeorar para nosotros. Es decir, vamos a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucho interés en que esa descentralización se lleve a cabo, con procesos de digitalización, pero en centros fuera de esos grandes polos de Madrid y Barcelona. Por supuesto, la industria, los centros asistenciales, la tercera pata son los pacientes. El reto también en el futuro es que los pacientes sean capaces de estar más implicados, de conocer mejor y de participar de forma más activa con la investigación clínica que ellos mismos están facilitando, porque hay que recordar que son ellos de forma altruista y voluntaria los que permiten que la investigación avance, ¿vale? Yo no me enrollo más y paso ya a empezar con las preguntas. Las unidades de gestión de ensayos clínicos de los hospitales, en el servicio de farmacia. Unidades de gestión de ensayos clínicos de los servicios de farmacia. Han evolucionado mucho, ¿vale? ¿Qué pueden aportar estas unidades de gestión a la investigación clínica con medicamentos? ¿Cuál es la visión que tenéis? Y esto va para todos vosotros, de qué aportan, qué valor añadido aportan estas unidades de gestión de los servicios de farmacia hospitalaria a la investigación. José Luis. Bueno, pues ¿se oye el micro? Sí. Sí. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por invitarme a participar. Gracias a Juan Pablo, gracias a Bellín y gracias a Carlos que está aquí. Bueno, pues la verdad es que uno está encantado de participar en esta mesa de investigación clínica de 360 grados, ¿no? Porque no puede ser más oportuno entender la investigación no desde un punto de vista de un ámbito profesional, sino entenderla de forma conjunta, ¿no? Yo creo que es una reflexión también importante. Permíteme, Juan Pablo, también una pequeña, bueno, no sé si anécdota, pero Pérez Barba, que fue presidente del Congreso de los Diputados, presentando a un diputado que era del PSOE, que desgraciadamente lo mató ETA, pues al referir a sus cargos, ¿no?, decía, tiene tantas cosas que resulta impresentable, ¿no? Es verdad que a mí a veces no me han presentado, pero me voy a presentar yo, ¿no? Es decir, que soy José Luis Poveda, porque aquí hay mucha gente que supongo que me conoce, pero no sé si todos, ¿no? Y soy jefe de servicio en el Hospital Universitario Politécnico La Fe, y eso ya lo pone aquí, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad y compañero y amigo, ¿eh? Entonces, la segunda reflexión tiene que ver con el tema del valor. Y yo creo que es tremendamente oportuno, Juan Pablo, porque, mira, como ya tengo una edad, tú también la tienes, y hemos hecho la mili, ¿no? Tú también la has hecho. Bueno, pues cuando terminas la mili te dan una cartilla que pone allí en blanco, ¿no? Y entonces te pone allí actitud, bueno, aseo, correcto. Y después pone una cosa que pone valor, ¿no? Entonces el valor, como no lo has podido demostrar porque no ha habido guerra, te ponen, el valor se le supone, ¿no? Entonces a nosotros casi siempre nos suponen el valor, pero las organizaciones solo se dan cuenta del valor cuando no nos tienen, ¿no? Y eso lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Hemos visto una situación realmente compleja, donde yo creo que casi todas las organizaciones sanitarias han visto realmente el valor de la farmacia cuando no lo tienen, ¿no? Y con los ensayos clínicos pasa exactamente igual, y con la investigación, ¿no? Estamos tan acostumbrados, y permitidme la falsa modestia, ¿no?, a hacer cosas desde la excelencia,
que la organización a veces entiende que esta parte de lo que hacemos forma parte de lo que siempre hemos hecho y deberíamos de hacer. Y no es así. Los procesos de mejora de los servicios han supuesto un esfuerzo muy importante para el conjunto de profesionales, para el conjunto de servicios de farmacia, ¿no? Y al hilo de la investigación, claro, nuestro modelo en aportación del valor está cambiando y está cambiando mucho, ¿no? Primero, porque nuestro foco, y lo sabéis, estaba en el medicamento, ¿no? Entonces, nuestra investigación, realmente, cuando tú pones el foco en el medicamento y no en el conjunto, es un poco complicado. Casi toda nuestra investigación, y nosotros hemos participado en proyectos conjuntos cuando éramos residentes, ¿te acuerdas de estudios de utilización de las DDDs y todo esto? Claro, era nuestro núcleo, el núcleo del medicamento, pero el paciente poco lo referenciábamos. Después ya cambiamos ese núcleo del medicamento por el núcleo del paciente, ¿no? Y ahí ya, claro, la aportación clínica ya cambia, ¿no? Y ahí hemos empezado a hacer investigación y ahora quizá podamos hablar un poco de los grandes retos de la investigación clínica en los servicios de farmacia que son importantes, ¿no? Pero tenemos, tú has señalado, ¿no?, una gran oportunidad, y coincido contigo, una gran oportunidad si nos concentramos en el resultado de salud, ¿no?, que en definitiva tiene que ver con la investigación clínica, ¿no?, cómo podemos aportar ese resultado de salud, ¿no? Así que yo creo que desde el punto de vista del valor, y un poco para terminar, seguiremos trabajando con la mejora del proceso asistencial, pero tenemos que tener una aspiración, ¿no?, o por lo menos una motivación aspiracional que tiene que ver con la incorporación del farmacéutico en el ámbito de la clínica, ¿no? Y eso significa incorporarnos en los equipos de investigación desde el principio, ¿no? Y bueno, tampoco quiero enrollarme más, pero eso es un reto tremendamente difícil, ¿no? Y que, bueno, nos va costando poco a poco, bueno, nos vamos acercando poco a poco. Y voy a poner una anécdota, ¿no? El otro día, y la cuento porque estoy especialmente satisfecho, ¿no? Sabéis que toda la investigación de los CAR-T académicos se ha hecho básicamente en el Clínic de Barcelona, ¿no?, el famoso ARI 001. Bueno, todavía tenemos una teleconferencia, ¿no?, donde estaba Manel, que es el inmunólogo de allí, Julio Delgado, que es el hematólogo, ¿no?, estaba el jefe de servicio de hematología en mi hospital, Javier, también estaba Pau Montesinos, y había una persona que yo probablemente no pensé que estaría nunca hace 10 años, ¿no?, y era José Luis Poveda. Que en la creación de un proyecto de IP, de investigación para el desarrollo de una CAR-T, haya aparecido un farmacéutico, eso, bueno, hace 10 años, me lo hubieran dicho hace 6 meses, lo mismo también hubiera sido lo mismo. Es decir, me pareció tan extraordinario, es decir, porque eso es, que para mí fue como decir, coño, o sea, esto ha cambiado, y ha cambiado, no sé si para siempre, pero ha cambiado que en los núcleos de producción científica más importantes han introducido a un farmacéutico en su proyecto de investigación. Probablemente el IP principal sea el hematólogo, el jefe de hematología, o Pau Montesinos, pero ya estás en el proyecto de investigación, en el desarrollo de lo que va a ser una nueva CAR-T, ¿no?, académica, ¿no? Desde el principio, y han contado contigo, ¿no? Eso, joder, pues da mucho valor a lo que hacemos, ¿no? Gracias, José Luis. Andrés, introductorio. Bueno, pues si la pregunta es ¿qué podemos aportar en la cadena de los ensayos clínicos?, es un poco redundante. O sea, si en la gestión de una medicación normal nuestro valor, yo creo que ya es indiscutible, sobre todo además nos lo ha demostrado después de la pandemia, lo que hemos hecho falta y todo esto, pues en una situación en la que la molécula es desconocida, no se saben las interacciones, no se sabe la seguridad, no se sabe qué va a ocurrir con el paciente, pues ahí podemos aportar mucho, y como decía José Luis, desde el principio. Y además, por experiencia propia, y cada vez lo estamos haciendo más, incluso en la selección de pacientes. Entonces, el papel del farmacéutico de hospital en el desarrollo de un ensayo clínico tiene que ser desde el principio, porque vamos a aportar valor en todas las partes del proceso farmacoterapéutico, incluyendo, como he dicho, adherencia, en seguridad del paciente. Los pacientes además están encantados, lo digo por experiencia propia, están encantados en que el farmacéutico esté allí, y igual que están encantados cuando subimos a conciliar o cuando subimos a hacer algo cerca del paciente. O sea, el farmacéutico que va a ver un paciente a la hora de conciliar, o cuando va a ver un paciente, o cuando dispensa la medicación en la consulta de pacientes externos, ve un valor añadido. ¿Por qué no en el ensayo clínico, que encima el paciente pues muchas veces no sabe
a lo que se enfrenta, ¿no? Con lo cual, vamos, indudablemente sí, creo que hace falta. No, yo creo que además en el campo de los ensayos clínicos se da la paradoja que como los señores de la industria y los CRO y los monitores sacan la lupa y miran todo el proceso y lo van investigando todo, las exigencias de calidad que habitualmente, ¿sabéis? Nosotros somos control de calidad de todo el proceso farmacoterapéutico, en el ámbito de la investigación clínica tenemos además el aliento en el cuello de un monitor que te está diciendo, oye, ¿y esto aquí qué pasa? Y te lo va a registrar absolutamente todo. Que las exigencias de calidad son más importantes que en un medicamento aprobado, justo por lo que acaba de comentar, porque como es un medicamento desconocido, es un medicamento que todavía está en desarrollo, que a veces se cambian las fechas de caducidad conforme se va desarrollando el producto, que hay que ajustar las dosis, es muchísimo más complejo el control de un medicamento en la etapa de investigación que en la etapa cuando ya está aprobado y es final y tiene una ficha técnica. Aquí la ficha técnica está creándose, entonces el control tiene que ser total. Hay muchísimo más riesgo para que el paciente tenga una mala dosificación o para que haya un problema con esa administración. Entonces, yo creo que esa auditoría, ¿no? Que es una auditoría, hombre, no digo que efectivamente sea sencillo y que sea fácil, sino todo lo contrario, pero sí nos ha permitido, por lo menos desde la experiencia, un proceso de mejora continua, ¿no? Claro. Que yo creo que es fundamental, ¿no? Por el tema, por ejemplo, que no son ensayos clínicos, pero que son las CAR, ¿no? Que cuando dices, yo me tengo que acreditar para que una empresa traiga un medicamento aquí, bueno, pues hace que tu proceso de calidad mejore, ¿no? Nosotros, si no hubiéramos tenido probablemente tantos requisitos, pues no hubiéramos intentado mejor la acreditación con la ISO o cualquier historia, ¿no? Pero quiero decir que a mí me parece un ejemplo la investigación clínica, ¿no? De cómo el proceso de mejora, auditado por externos y auditado por muchos, es capaz de mejorar, ¿no? Así que claro, quizá a lo mejor también tendremos que tener auditorías de otro tipo, en otro tipo de procesos, ¿no? Sí, porque yo creo que en el fondo, y yo creo que estamos todos de acuerdo, la investigación clínica, cuando se desarrollan los centros asistenciales, mejora la asistencia de los pacientes. No sé, Juan Carlos, ¿eso te parece un silogismo? Primero quería puntualizar, y, bueno, estoy de acuerdo con vosotros, que el primer punto que pienso lo mismo que mis compañeros es dónde metemos el foco. Es decir, si metemos el foco en el medicamento ya aportamos un valor, si metemos el foco en el paciente aportamos otro valor, pero la pregunta es, tenemos que meter el foco como el título de la mesa, en 360 grados, mirar hacia todos lados, ¿no? Y el farmacéutico está en el centro, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y como ha dicho mi compañera también, la complejidad de los estudios de investigación. Y remarco estudios de investigación porque a mí la palabra unidades de gestión de ensayos clínicos no me gusta, lo siento. Para mí yo creo que se debería hablar unidades de investigación dentro de los servicios de farmacia con todo lo que habéis hablado y con todo lo que ello comporta. Una parte serán los ensayos clínicos, con el apoyo que podemos dar a los investigadores o nosotros mismos siendo investigadores principales o colaboradores o con lo que sea, entrando dentro de los comités éticos de investigación, etcétera, etcétera. Y en ese campo tan amplio podemos aportar muchísimo valor, pero el techo aún no hemos llegado. Quiero decir, está en nuestras manos hacia dónde nos metemos y en qué profundidad nos metemos. Gracias, Juan Carlos. Andrés ha dicho una cosa antes, que cuando interactuamos con los pacientes, les dispensamos, les facilitamos. Arturo, tú has sido paciente, has accedido a los hospitales, al hospital. ¿Qué percepción tienes del servicio de farmacia? Pues, bueno, en primer lugar, buenos días, y también quería agradecer a Beijing y por supuesto, a Carlos y a la Sociedad Valenciana de Farmacia la posibilidad de estar aquí en representación de los pacientes. Te voy a contestar y creo que voy a intentar ponernos en contexto para que sepamos dónde estamos exactamente como paciente y como presidente de una asociación de pacientes. Mirad, brevemente, nosotros somos una asociación de pacientes que tiene ya 30 años al servicio de pacientes y familiares de pacientes. Somos una asociación de utilidad pública, estamos en la Fundación Lealtad y hemos pasado en breve tiempo, yo se lo comentaba antes en el café, en un plazo de 5 años hemos pasado de ser 400 casos socios a ser 1.015 socios censados recientemente, ¿vale?
¿Por qué digo esto? ¿Vale? Esto ha sido por muchos factores, pero uno de los principales factores por el que hemos crecido es porque informamos al paciente y lo hacemos de manera fidedigna, real y veraz y eficaz. Nosotros detectamos, y eso hace muy poquito, y José Luis es testigo de ello, que los pacientes, cuando terminaban sus tratamientos de radioterapia, quimioterapia, trasplante, autotrasplante, detectamos que había una cosa muy curiosa, y es que daban las gracias al hematólogo de turno, daban las gracias a enfermería, a la supervisora de planta, daban las gracias a los auxiliares, a los de la limpieza, al vecino del cuarto, al de la moto, pero nadie hablaba de la farmacia. Era una cosa bastante curiosa. Ningún paciente hablaba de la labor tan importante que hace la farmacia. Nosotros quisimos, desde la asociación, desde Asleuval, quisimos dar un cambio y un vuelco a esta situación y, de hecho, empezamos a invitar ya a la farmacia, a hacerles partícipe de las jornadas de Asleuval. José Luis es testigo de ello, vuestro compañero Enrique Soler va a estar presente en la próxima jornada que vamos a hacer el 7 de junio en el MICOF, donde, por cierto, vuestro colegio, en el que tenemos una excelente acogida, además, y tengo que decirlo de verdad por parte de Jaime Giner y toda la junta directiva del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacia de aquí de Valencia. Esa es la percepción que tenemos los pacientes, o sea que no conocemos la farmacia, no sabemos el papel que juegan los farmacéuticos, no lo sabemos. Nadie, los pacientes no son conscientes de la misma. Por tanto, esa es la situación en la que nos vamos a encontrar y la que, si queréis, podemos hablar y podemos debatir un poquito. Respecto a la pregunta que comentaba Juan Pablo, yo, desde mi opinión, yo creo que es fundamental que los servicios de farmacia hospitalaria den seguridad al paciente y esa seguridad sean un aliado del paciente, sean un protector del paciente. Yo creo que ese sería el primer paso para que realmente hubiese una conexión entre el mundo farmacéutico y el mundo de los pacientes, las opciones de pacientes. Y quizá las opciones de pacientes sean el vehículo adecuado para de alguna manera, que exista esa conexión y podamos esa información facilitarla a los pacientes. Intenta ser breve para que Juan Pablo, no me riñas. No, pero es que eso es un problema que los farmacéuticos de hospital padecemos en muchos ámbitos y con muchas protagonistas, ¿no? El hecho de que no nos conozcan o que somos conscientes de lo que aportamos muchas veces, sabemos que trabajamos para la calidad asistencial por y para el paciente y nos pasamos la vida pegándonos cabezazos contra la pared para que el paciente reciba lo mejor y el paciente no lo sabe, ¿no? Y eso es un problema. Y en el campo de los ensayos clínicos pasa. ¿Ha cambiado? Sí, ha cambiado. Con el tema de las unidades de pacientes externos hay una interacción mucho mayor, mucho más cercana con los pacientes y, evidentemente, un paciente que lleve un tratamiento de investigación clínica oral o que pase por la consulta de pacientes externos sabe la importancia de la interacción con un farmacéutico que sabe de lo que habla y que le explica perfectamente un tratamiento o que contesta cualquiera de sus preguntas. Pero yo creo que incluso de forma institucional somos bastante malos vendiendo lo que hacemos. Hace poco se ha publicado una guía de excelencia para la realización de ensayos clínicos en farmacia y la verdad es que la leí aprovechando que íbamos a hacer esta mesa y me di cuenta que era una visión muy de viene el monitor y yo tengo que preparar la medicación y tiene que estar todo bien. Punto pelota. Y eso somos nosotros los que lo hacemos. Y lo difundimos y lo vendemos como guía de excelencia. Y prácticamente no decimos nada de nuestra interacción con los pacientes, de nuestra interacción con los equipos de investigación, con el valor añadido que damos. ¿Cómo podíamos cambiar esto? ¿Cómo lo veis? Esto que a mí me sorprende todavía a estas alturas. Yo creo que hay también que diferenciar lo que estábamos hablando un poco antes fuera. No todos los hospitales tienen la misma farmacia hospitalaria. O sea, no todos los hospitales, y sobre todo con lo que has hablado antes de la descentralización, de que cada vez intentamos llegar a más pacientes y por lo tanto ir a sitios donde antes no se había hecho investigación, no todos están tan preparados. Entonces, la guía a la que mencionas de abril, yo creo que es un mínimo que les puede venir bien a centros que nunca hayan hecho ensayos clínicos. Hay centros que no tienen procedimientos normalizados de trabajo para ensayos clínicos. No nos podemos olvidar que no todos hacen muchos ensayos, ¿no?
Entonces, yo creo que eso es lo mínimo, mínimo, mínimo que tiene que tener un centro para poder hacer un ensayo clínico. Y está bien para que ellos vayan empezando. Ahora bien, cuando estamos ya en un nivel siguiente en el que tenéis multitud de ensayos clínicos, es un centro grandísimo, creo que se puede llegar muchísimo más lejos. O sea, creo que por nuestra parte nosotros como industria una de las cosas que queremos cambiar es la implicación de, las demás, de los demás que no son médicos dentro del ensayo clínico, tanto los pacientes, enfermeras, que tampoco se les suele tener en cuenta, farmacéuticos, ver cómo podemos ayudar a mejorar los productos, a llegar más al paciente. Muy interesante esa visión de que es posiblemente la variabilidad entre los Hay mucha variabilidad. La que hace que, de todas maneras, evidentemente, si es un mínimo, yo no le llamaría guía de excelencia, porque entonces no, le llamaría es cierto, guía básica, ¿no? Es cierto, bueno, guía básica se podría haber llamado. ¿Cómo lo ves? Pero, por ejemplo, lo que no se menciona nada, que es muy interesante, es lo que tú dices del control de las medicaciones. O sea, el poder controlar qué medicación se le da al paciente en un ensayo clínico, que los pacientes, no hay una ficha técnica, los pacientes no saben dónde pueden mirar lo que necesitan, si les pasa algo. Y yo creo que el que dispensa normalmente, que es el farmacéutico, es el que está más cercano al paciente, porque el médico va a mirar su enfermedad, pero no se va a preocupar tanto de si el paciente toma o no toma la medicación o si las cápsulas que le han mandado son tan grandes que no se las puede tragar. O sea, entonces yo creo que el nexo ahí debería de ser el farmacéutico del hospital y cada vez tenemos más de estos medicamentos. Es también el primer sitio donde, si le está sentando mal una medicación y va a recoger una caja porque tiene que ir, donde se lo va a comentar. Para mí es un sitio fundamental para detectar potenciales efectos adversos, para identificar posibles abandonos de la medicación, que es una de las cosas que nos enfrentamos, que dice el paciente, esto me está sentando mal, no, llevo sin tomármelo un mes porque es que me sentaba fatal y no van al médico. Entonces, yo creo que el farmacéutico ahí está más cerca del paciente y debería de estar más. En el caso de los ensayos, mucho más, porque todo es nuevo. Entonces, hay que estar muchísimo más atento. Y vosotros tres, esa autocrítica que yo a veces me autoflagelo, lo reconozco, pero ¿cómo lo veis? Bueno, yo efectivamente estaba apuntando de guía básica, guía de excelencia, pues yo le voy a llamar guía básica para la excelencia, ¿no? Que es empezar un poco para después continuar. Y yo he pedido sacarme algunos datos, porque, claro, es que la variabilidad, uno al final mira su contexto, ¿no? Y piensa que su contexto es el reproducible para todos, ¿no? Y cuando tú miras esa guía, dices, hombre, pues la mayor parte de las cosas pues las tienes implementadas, tienes PNTs, etcétera, ¿no? Probablemente pues la aportación, pues desde ese punto de vista, pues siempre es importante repasar porque siempre hay aspectos que te has dejado, ¿no? Pero no te parece una guía efectivamente para la excelencia y sobre todo para lo que tú estás pensando de modelo asistencial, ¿no? Pero claro, yo digo, sacarme los datos y como no sabía los datos de otros hospitales, pues hemos sacado del Registro Español de Ensayos Clínicos, ¿no? Entonces veo, tú señalabas el porcentaje de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero de ensayos clínicos activos en Comunidad Valenciana. Digo que son los del Registro Español de Ensayos Clínicos, por lo tanto, son lo que pone ahí, que no sé si será correcto o no. Pone Hospital La Fe, activos, 711. Hospital Clínico Universitario de Valencia, 371. Hospital General de Alicante, 168. Hospital General de Valencia, 166. Fundación Ivo, 139. Hospital General de Elche, 93. Hospital Dr. Peses, 84. Hospital Arnau de Vilanova, 59. Hospital General de Castellón, 11. Hombre, variabilidad hay. Variabilidad no solo es el número de ensayos, variabilidad es la complejidad, variabilidad es la fase del ensayo. Claro, nosotros, por ejemplo, empezamos con ensayo fase 1 en el 2015 con 11, ahora tenemos 34 activos, ¿no? El número de ensayos clínicos, empezamos en el 2015 con 409 y ya estamos en lo que comentaba de los 711, ¿no? Entonces, quiero decir que, claro, el concepto de descentralización está bien, pero también hay un concepto también que es de especialización, ¿no? Todo el mundo tampoco va a poder hacer ensayos en fase 1, ni todo el mundo va a poder hacer los mismos ensayos desde el punto de vista de la complejidad, ¿no? Yo creo que descentralizar está bien porque aproxima a los pacientes y eso es una cosa buena, pero claro, ese mínimo común múltiplo de garantía de seguridad que tienes que proporcionar, pues
dependiendo de la complejidad, dependiendo del volumen y dependiendo de tantas cosas, pues también habrá que estratificarlo, ¿no? Porque no creo que el riesgo sea igual en un sitio. Cuando se descentraliza, también se busca centros que sean capaces de realizar los ensayos clínicos, por estos controles de calidad y monitorización los tienen que cumplir, los mínimos. Si ellos no tienen los procedimientos, se les dan los procedimientos que tienen que seguir. Claro, los procedimientos se te dan, pero te hace falta otra serie de cosas que no están en los procedimientos, que son recursos humanos, que son espacio, que son también expertise, porque el expertise también se genera con el tiempo. Entonces, quiero decir que yo creo que muchas veces, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la investigación clínica, todo el mundo nos miramos en lo que es la investigación clínica de nuestro hospital, pensando que nuestro hospital es lo general, ¿no? Pero es que eso no es así, la variabilidad que hay mucha es variabilidad. muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que esta guía, llamamos básica para la excelencia o de excelencia, sí que es algo que por lo menos da un mínimo de criterios, digamos, para por lo menos que la calidad esté establecida, por lo menos unas normas de comportamiento, de comunicación entre la industria y la farmacia, que yo creo que está bien. Y efectivamente aquí le falta toda la parte asistencial, toda la parte asistencial. No es que esto no sea asistencial, pero la parte de atención farmacéutica que tú puedes hacer desde el punto de vista del ensayo clínico, la acción directa, la prestación directa, eso no está reflejado ahí en ningún sitio. Parece que lo único que importa sea el proceso, pero tu interacción con el paciente no sea importante, ¿no? Es un déficit importante, ¿no? Juan Carlos y Andrés, ¿es algo? Me gustaría volver a lo que habéis comentado de la visibilidad antes. Yo creo que preguntamos poco. Preguntamos poco a los pacientes qué necesitan de nosotros. Preguntamos poco a la industria cómo podemos facilitar determinados procesos, homogeneizar determinados procesos. Preguntamos poco al equipo investigador y al final, si no preguntamos, no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que eso es básico, quiero decir, la interrogación con cada uno de estas partes tenemos que tener claro que tenemos que estar, sí, yo creo que todos estamos convencidos. ¿A qué nivel? Pues yo creo que coincido totalmente con José Luis, que depende de la complejidad y en el hospital que estemos, el ensayo clínico, la investigación que nos ha tocado o que podamos hacer. Pero tenemos que preguntar al paciente, ¿qué espera de nosotros? Pues si el paciente espera determinadas cosas y podemos hacerlas, y si no las hacemos, pues tendremos que ver qué recursos humanos o qué estrategias podemos hacer para llegar a esto. O si no, pues a lo mejor no deberíamos rechazar algunos ensayos clínicos porque no podemos llegar a un nivel de excelencia mínimo. No lo sé. Resumiendo, preguntamos poco. Bueno, a la hora de seleccionar dónde se hacen los ensayos clínicos, hay unos criterios que se miran, unos criterios mínimos y si no los cumple el centro no se puede iniciar. O sea, eso es así. Sí, pero eso lo tenemos claro. Eso está claro. Eso lo tenemos claro y ahí están los comités éticos que se miran los protocolos, etcétera, etcétera, y si no se cumplen, no se puede. Hay que ser. Pocos estudios se han visto rechazados. Lo que pasa es que luego hay mucha, como ha dicho... Yo no me lo creo que todos seamos tan buenos. Como ha dicho José Luis, luego hay mucha variabilidad en la calidad en la que se llevan a cabo esos procesos. ¿Cómo es eso de la variabilidad, Andrés? El dilema entre la variabilidad, los mínimos... No, variabilidad tiene que haber. José Luis lo ha dicho antes, hay ensayos fase 1, ensayos fase 2 y ensayos fase 3. Según vamos avanzando en fase, yo creo que es más fácil acercarse al paciente y que haya más centros. Según vamos yendo hacia atrás en las fases, pues es más complicado acercarse al paciente y que haya, y lo normal es que haya menos centros. Porque los criterios evidentemente son diferentes y muchas veces muy estrictos, que no se puede llegar en todos los hospitales, yo lo reconozco. Entonces, fase 1 no tenemos ninguno. Tenemos fase 2 y tenemos fase 3, pero fase 1 no tenemos ninguno, porque por empezar no tenemos farmacólogo, que es uno de los requisitos, ¿no?, que hay que tener para tener fase 1, o parece, ¿no? O que parezca que tiene, pero ni parece que tengamos, ¿no? Tampoco creo, bueno, me callo. Entonces, variabilidad tiene que haber y va en ese sentido. Yo creo que hacia el paciente, fase 3 más extensos los ensayos y en más centros, fases más precoces, pues menos pacientes y más centralización. Igual en la comunidad, Arturo, no tenemos el problema de equidad porque tenemos una red de hospitales
Yo creo que hay zonas de España que tienen más problema con este tipo de focalidad de los ensayos, ¿no? Aquí yo creo que estamos bien en ese sentido. No sé si... Comparto lo que estás diciendo, Juan Pablo. Yo creo que aquí a esos niveles en Valencia, en la Comunidad Valenciana, yo creo que estamos bien en ese sentido. Todo susceptible de mejora, evidentemente, pero estamos bien, efectivamente. Bueno, y hay un tema que seguro que mis compañeros farmacéuticos vamos a debatir, que es, antes hablábamos que las exigencias de los ensayos clínicos hacen que los requisitos que debe cumplir el servicio de farmacia sean más estrictos casi que las tareas asistenciales de toda la vida, ¿no? Y además es que si no los cumples te ponen recursos para que lo hagas, o sea, es más evidente. Y en los servicios de farmacia, nosotros, porque hay labores muy diferenciadas, hay diferentes farmacéuticos súper especializados en diferentes tareas clínicas, asistenciales o de gestión, ¿vale? En cambio, en muchos hospitales el farmacéutico o los farmacéuticos que se dedican a los ensayos clínicos se responsabilizan, gestionan y actúan sobre toda la cadena farmacoterapéutica, desde que entra el medicamento, se asigna el lote hasta que se destruye el medicamento, pasando por toda la labor asistencial y de preparación y de diseño complejo y de todo. ¿Vale? Es decir, que en principio parece que ese farmacéutico que se tiene que dedicar a eso tiene que tener unos conocimientos, unas habilidades, una formación y una estabilidad en el hospital, incluso mayor que algunos que se dedican a labores más parciales. Pero ahí hay un dilema, es decir, todos los que se dedican a las labores asistenciales tradicionales tienen sus estructuras de recursos humanos bien claras, y cuando hablamos de los recursos necesarios para la investigación clínica en los servicios de farmacia que gestionan ensayos clínicos, pues ahí bajamos el nivel y no, pues un becario con lo que quede el 50% de lo que el servicio pueda obtener, y si no, pues no. Oye, y si no hay especialistas, pues oye, pues mira, pues, bueno, especialista que tenga un máster, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Yo sé que esto nos pone nerviosos a todos, pero me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, a mí no me pone nervioso, es decir, que no, me parece una pregunta súper oportuna y además súper, bueno, porque forma parte del contexto. Obviamente, pues como estaba explicando un poco, dependiendo de tus características de hospital y el número de ensayos y la complejidad, pues harás una estructura dentro del servicio en la medida que puedes, ¿no? Nosotros, claro, también trabajamos, digamos, al lado del Instituto de Investigación y, por tanto, ahí el tema de los recursos humanos del hospital y del instituto siempre es un tema muy controvertido. Sobre el tema de la especialización en ensayos clínicos, claro, yo cierro los ojos, sueño y digo, especialista en ensayos clínicos, especialista en intensivos, especialista en urgencias, especialista en el área de críticos, en el área de oncomatología. Entonces, claro, me gustaría tener súper especialistas en todas las súper cosas, pero que además este es un modelo que invita a la súper especialización. Todos los que habéis estado en el examen de la OPE del sábado ya os habéis dado cuenta lo súper especialista que tienes que estar en las súper cosas, ¿eh? Entonces, pues obviamente el modelo de recursos estructurales es el que es, y el de recursos humanos que tenemos es el que es, probablemente no el que nos gustaría. Hablamos de la medicina de precisión, hablamos de la medicina del siglo XXI, ¿no? Pues no sé, los procesos casi son del siglo XX y la gestión de recursos humanos, por llamarle entre comillas gestión, pues es del siglo XIX, ¿no? Porque realmente yo podría haber hecho el mismo, no lo hubiera aprobado, pero hubiera hecho el mismo examen que hice cuando me presenté. Exactamente igual, un examen de test, un examen... No hay un examen de meritocracia relacionada con tu capacitación, no hay plazas de especialización ni plazas perfiladas que podamos definir. Claro, el tema de los ensayos clínicos es relevante, sí, es preocupante porque estamos en unas fases de investigación donde hay que poner el foco todavía más en el tema de la seguridad, sí, pero a mí también me preocupan los pacientes de oncomatología, me preocupan los pacientes de críticos y me gustaría tener profesionales que los súper especializara porque sé que la aportación de valor sería diferente. Como eso, pues no sé si lo veré algún día, ¿eh? Mientras tanto, ¿qué haces? Pues lo que puedes, que es básicamente intentar
hacer compartimentos más o menos que permitan una garantía. ¿Cómo validar esa garantía? Hombre, pues desde luego con la formación, con acreditación también de organismos externos que de alguna forma garantice que los procesos los estás haciendo, bueno, con los recursos humanos que te dispone el sistema, no los que te gustaría o los que pondrías, ¿no?, sino los que te dejan. Y por lo menos eres capaz de garantizar la calidad del proceso. ¿Que mejoraríamos con superespecialización? Yo creo que sí, sobre todo en algunos hospitales, estoy convencido. Ahora, yo al hilo, hemos tenido una estructura de crecimiento en los ensayos clínicos, ¿no?, súper importante, ¿no? Y en cambio ahora, yo en los próximos 5 años voy a hacer la deconstrucción del servicio de farmacia. La deconstrucción. O sea, ya no va a haber estructuras del ensayo clínico, no va a haber estructura de paciente externo, no va a haber estructura de ambulante, no va a haber estructura de paciente ingresado. Va a ser área asistencial. Y entonces el del área asistencial se encargará de la investigación del ensayo clínico hasta la dispensación en el punto final. No digo una persona, digo diferente. ¿Por qué? Porque es verdad que la superespecialización te da un marchamo de garantía de calidad, pero pierdes gran parte del proceso asistencial. Porque dentro del área asistencial ni conoces la investigación que hace falta, ni conoces las necesidades de los pacientes. El de ensayo clínico ve solo el proceso cuando le llega el ensayo clínico, pero el farmacéutico que está en la planta, en el área asistencial, identifica áreas de investigación. Y si queremos incorporarnos en la investigación desde los puntos de inicio, tenemos que cambiar ese modelo de deconstrucción. Yo ya sé que, en fin, no sé si lo veré, pero de luego estoy empeñado en hacerlo. Yo, bueno, al margen de lo que dice José Luis, que me parece una apuesta interesante, y nosotros tenemos una unidad de ensayos clínicos y los recursos son los que son, y muchas veces los recursos son externos, porque si tengo que poner un recurso del hospital, no lo tengo. Entonces tengo que priorizar, o pongo farmacéutico en dosis unitaria, o pongo farmacéutico en cinética, o pongo farmacéutico en ensayos clínicos. ¿Podría poner farmacéutico en ensayos clínicos? Sí, podía ponerlo. Pero como recursos para contratar un farmacéutico por la fundación sí que tengo, pues prefiero dedicar el dinero que tengo en la fundación a financiar esa unidad. Con un especialista, con una retribución que yo voy a intentar que sea la misma que un farmacéutico de otra unidad, encima sigue puntuando en bolsa, y lo que sí que yo me gustaría, que no lo he conseguido hasta ahora, es una estabilidad. Yo pido una estabilidad porque yo creo que las unidades de ensayos clínicos no pueden ser una unidad de paso de 1 año o 1 año y medio. Entonces, dentro de mis posibilidades lo voy a intentar, y eso es lo que yo hago. Sí, pues posiblemente lo que decía José Luis de la variabilidad, no puedes hacer café para todos. Pero una posibilidad es poner, mira, este mínimo, y como mínimo la administración te garantiza ese mínimo para ese hospital que alcanza esos niveles de ensayos clínicos. Yo creo que tiene que haber un intermedio, ni todo la fundación y la investigación y todo becarios, ni un puesto fijo en todos los hospitales para hacer investigación. Yo creo también que lo que se invierte en hacer que un hospital funcione mejor y en ensayos clínicos, mi opinión es que luego se revierte. O sea, la FE ha dicho que tenía 700 estudios. No sé cuándo fue el primero, pero 700 he dicho, pero yo he visto crecer mucho en los últimos 20 años, un cambio radical en España. ¿Por qué? Porque muchos hospitales apostaron por la investigación. Entonces, yo lo que sí que creo que en centros donde todavía no se ha apostado, creo que al final eso te acaba revirtiendo, porque si tienes una excelencia y una calidad, las industrias van a volver a confiar en ti, van a volver a hacer ensayos clínicos ahí. Yo creo que los procesos son fundamentales. Si tienes los procesos establecidos y se siguen, las personas no es tan crítico. O sea, si están formadas en esos procesos, tú podrías cambiar una persona y seguiría funcionando el proceso. Es cierto que luego tienen que tener un conocimiento del área y del ensayo clínico, pero es peligroso también confiar en la especialización o expertise de una única persona o de 2 personas. Lo que necesitas es que esas personas lo dejen escrito, tengan unos procesos y que quien venga lo haga exactamente igual. O sea, que es un poco lo que también te piden las GMPs y las GCPs. Entonces, yo creo que es importante invertir en esos recursos. Una pregunta, porque quería que interviniera. ¿Vosotros, como pacientes o como asociaciones de pacientes, sois conscientes de lo que decía ahora mismo Victoria, de ese incremento
de ensayos clínicos? Porque sois los protagonistas de ese ensayo clínico. Sí. ¿Sois conscientes de cómo está cambiando el mundo de los ensayos clínicos y de la investigación en nuestro país? Sí. ¿Y os sentís protagonistas? No, vamos a ver. Somos conscientes del incremento de ensayos clínicos en nuestro país. Y de hecho lo vivimos en nuestro día a día y de hecho la FE, y José Luis aquí lo sabrá, en oncomatología se están llevando muchísimos ensayos, ¿vale? Desde el punto de vista de los pacientes, lo que nosotros vemos que hay, y aquí no sé vuestra percepción, que hay una desconexión entre el servicio de farmacia hospitalaria, entre los comités éticos de investigación de medicamentos y las asociaciones de pacientes. Entonces, yo, de alguna manera, me iría con muchísima ilusión si de esta mesa y del día de hoy, si pudiésemos acercarnos o ver cómo esa falta de información por parte de los pacientes que no llega, o esa falta de acercamiento, lo pudiésemos solucionar y de alguna manera evitar, ¿no? Pero esa es nuestra visión como pacientes, lo que os acabo de decir ahora, esa desconexión que existe. Que a lo mejor no es real desde vuestro punto de vista, claro. No, es que vosotros tenéis que decirlo, claro. Sí que es real, sí que es real. Es decir, las primeras aproximaciones que hemos hecho a las asociaciones de pacientes, pues te das cuenta realmente el grado de desconocimiento que hay, no del paciente en concreto, sino del conjunto de la actividad, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos positivos, ¿no?, que también la farmacia de hospital está haciendo, no es solo el acercamiento al paciente concreto, que eso ya lo venimos haciendo, sino lo que es a las asociaciones de pacientes, ¿no?, para difundir gran parte de lo que se viene haciendo, ¿no?, y después para mejorar. Y sí me gustaría un poco, porque yo creo que es importante, ¿no?, o sea, la profesión cambió a partir de la ley del medicamento con un artículo que decía que todos los hospitales, ahora parece una chorrada, pero esto estamos hablando de 1990, no estamos hablando del siglo pasado. Decía que todos los servicios de farmacia con la ley del medicamento tenían que tener un farmacéutico. Eso que digo, un farmacéutico solo. Pero es que había muchos servicios, muchos hospitales que no tenían ningún servicio. Y claro, esto me parece ahora una locura, pero muchos hospitales privados no tenían servicios de farmacia, no tenían farmacéutico, y eso nos ha permitido a todos crecer, ¿no? Yo creo que también la industria también tiene que hacer ese papel también de decir, o sea, tu ensayo clínico, o sea, donde te estás jugando tanta inversión, no puede estar sujeto, digamos, a una discrecionalidad en cuanto a la calidad. Ya sé que no, espera, déjame que no he terminado no discrecionalidad, la calidad que los protocolos determinados, ¿no? Pero la estabilización y las estructuras de los hospitales es algo que evidentemente no es función de la industria, es función de la administración. Pero creo que si todos estamos pensando, ¿no?, en mejorar, en hacer algo de excelencia, también tenemos que pensar un poco en cuáles son los requerimientos mínimos, ¿vale? Requerimientos mínimos, no sé dónde están especificados. ¿Cuál es el requerimiento mínimo de espacio por ensayo? ¿Cuál es el requerimiento? Igual que las GMPs, las GCPs son ampliamente vagas. Hay equipos adecuados, personal adecuado, instalaciones adecuadas. O sea, sí, pero entonces aquí no hay una cosa que pone guía de excelencia, ¿no?, para la realización de ensayos clínicos en la farmacia de hospital. Y tenemos que hacer muchas cosas para hacer esta excelencia, pero la SEP, ni farmacéutica, ni farmaindustria, ni el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en esta guía de excelencia, hablan nada de recursos humanos, nada de espacio, ni nada de nada. Nada. No hay que decir que para ser excelente, hombre, te puedes leer la guía, pero necesitas también tener algún recurso. Sí, pero incluso la legislación es muy vaga, igual que en las GMPs, o sea, igual que en la fabricación tú tienes, o sea, tienes que tener, es que claro, es que te lo deja a ti, o sea, dependiendo del número de ensayos, dependiendo de la complejidad de los ensayos, tienes que tener suficientemente recursos, suficientes equipos, suficientes instalaciones para garantizar esa calidad. Pero un mínimo sí sería, es decir, que sí, un hospital puede hacer ensayos clínicos. Sí. ¿Debe de hacerlo? Sí. ¿Qué mínimos tiene que tener? A lo mejor tiene que tener un farmacéutico. Nosotros desde la industria los auditamos antes de poder participar en un ensayo clínico. Hacemos los feasibilities y las visitas de selección, y hay hospitales que se seleccionan y hospitales que no se seleccionan, en función de una serie de recursos. La pregunta que teníamos es, esa visita de selección,
desde el punto de vista del laboratorio promotor, ¿qué criterios evalúa preferentemente dentro del servicio de farmacia? Preferentemente, o sea, que tengan, lo primero, que tengan personal adecuado para llevar a cabo el ensayo, o sea, que tengan recursos, que tengan los equipos suficientes. Súper crítico el control del almacenamiento de la medicación, que tengan neveras que estén, por supuesto, todo calibrado, todo siguiendo los procedimientos, y que tengan un control de las temperaturas, es fundamental. Y luego que tengan también otra cosa fundamental, estoy hablando, en los hospitales grandes lo tienen todo, ¿no? Pero en algunos sitios más difíciles, por ejemplo, que tengan la distribución de los medicamentos. Para nosotros es importante porque a veces la farmacia ni siquiera está en el hospital, está en un edificio que está separado del hospital, y es importante que sepan cómo trasladan el medicamento y cómo se realiza esa dispensación. O sea, si tienen garantizada la dispensación, si tienen garantizada el almacenamiento y el control de temperatura, y si tienen garantizado que puedan hacer un personal suficiente y las instalaciones adecuadas, pues por parte de la farmacia podría ser, digamos, un mínimo. Pero hay sitios que no lo tienen. Por ejemplo, el control de la temperatura, hay sitios que tienen equipos informáticos que es todo el tiempo, y hay en otros sitios que es una vez al día alguien lo tiene que mirar y es pues da muchas menos garantías. Depende de los recursos también. He tenido mucha suerte, porque en todas las revisiones que se han hecho nunca nos han dicho que no podíamos hacer el ensayo clínico. No, pero en fin, o sea, tenemos control de temperatura, tenemos no sé qué, tenemos a la pobre María Torcera, que ahora está con COVID, no ha podido venir, pero básicamente los tenemos casi, iba a decir, bajo un conjunto de cajas, porque no hay espacio ya para nada, ¿no? Pero nunca he visto que ninguna CRO nos dijera, o en la selección nos dijera, mira, es que aquí no tenéis espacio. Ni siquiera que nos dijera, tenéis pocos recursos. Y a mí me gustaría que alguien me dijera, no tienes recursos, no tienes espacio físico, porque a lo mejor el investigador presionaba un poquito más a la dirección y con eso teníamos un poquito más, ¿no? Hay un mínimo. Por ahí, ¿no? Una última pregunta, porque yo quería aprovechar que está aquí Arturo y además para toda la mesa. Una pregunta muy difícil. ¿Cómo podemos incrementar la participación y la percepción de protagonismo de los pacientes en los ensayos clínicos que desarrollamos en nuestros centros? A mí me parece fundamental esto y depende de muchos factores, pero me gustaría saber vuestra opinión. Y con esto terminamos. ¿Cómo un paciente accede a un ensayo clínico? ¿No? ¿Por qué accede a él? ¿No? Accede a él simplemente porque el hematólogo le dice en un momento determinado que esta es la posibilidad que tiene para intentar atacar de alguna manera su enfermedad, ¿no? Y es un ensayo clínico, ¿vale? Un ensayo clínico, pues yo tengo la percepción de los pacientes es la siguiente. Se le entrega un montón de hojas, a la cual, y ya no por la formación que tenga el paciente, se las lee todas más o menos, porque hay pacientes con una formación académica baja, sin embargo se leen todas las hojas y nos preguntan mucho. Y hay pacientes con formación que prefieren no saber nada, ¿no? Esto cada uno, esto como en botiga, ¿no? Cada uno hace lo que cree conveniente. Pero el ensayo clínico, además de figurar, yo creo que el teléfono de quien promueve, del promotor del ensayo clínico, yo creo que sería fundamental que figurara también el teléfono de los representantes de pacientes de las asociaciones, para que de alguna manera las dudas se vehiculizaran a través del servicio de farmacia hospitalaria y hubiese ese cauce de comunicación que yo entiendo, me viene a ver que es necesario e importantísimo, que no existe. No existe. De alguna manera conseguiríamos que el paciente tuviese muchísima más seguridad a la hora de afrontar un ensayo clínico, que tuviese muchísima más información y que afrontara esta situación de la mejor manera posible. O sea, darles información sobre las asociaciones de pacientes. Efectivamente. Y que en ese ensayo clínico es lo que yo me gustaría que existiese, al igual que existe, insisto, la información del promotor, que existiese también información de para que nosotros como pacientes pudiésemos, a través del servicio de farmacia hospitalaria, vehiculizar esas cuestiones, preguntas y dudas que son muchas las que tiene el paciente. Ten en cuenta que lo que nos llega a nosotros como pacientes, aquí es muchísima información y eso que se desconoce. Luego el lenguaje que se utiliza. Intentemos también, yo sé que es difícil, pero que el lenguaje sea un poco asequible para el paciente, o lo más asequible para el paciente. Y luego ya nosotros como asociaciones de pacientes,
haremos el papel que tengamos que llevar a cabo para que sea más comprensible, pero que también sea un compendio y también que sea una participación de todos los que de alguna manera vamos a estar ahí presentes durante lo que es el ensayo clínico. Oye, Arturo, antes hemos dicho que había 12 themes en la Comunidad Valenciana. Sí. ¿Vosotros participáis en los... tenéis sí. socios que forman parte de comités? Sí, eso me parece fundamental. En estos momentos en la FE, nuestro, no sé, creo que lo conoces, José Luis, nuestro secretario Miguel Ángel Cano participa en los comités éticos de investigación médica en el Hospital Universitario de la FE. Sí. Bueno, pues yo creo que no tenemos mucho más tiempo, ya me están echando bronca. Con lo cual, oye, agradeceros vuestra participación y a todos vosotros. Gracias.